Llegar a nuevos destinos siempre trae momentos especiales y aquí, en plena estación de trenes de Arad, comienza otra aventura por una ciudad que quizás no aparezca en muchas guías de viaje, pero que al caminar iré descubriendo poco a poco para todos ustedes. Acompáñenme en este recorrido por esta ciudad rumana. Sean todos bienvenidos. Es domingo por la tarde y la estación es el primer punto de contacto con una ciudad que parece tranquila, silenciosa y sin apenas gente ni ruido. La aventura arranca con una misión sencilla pero esencial: encontrar el alojamiento, el lugar base desde el cual instalarme para después moverme con más comodidad. Tras caminar unos minutos y con la ayuda de Google Maps, al fin encuentro el lugar donde me voy a quedar. Un pequeño apartamento en una zona residencial. Por 30 euros al día me ofrece lo que necesito: comodidad y economía. Un espacio de al menos 40 metros cuadrados, con baño, cama confortable y hasta cocina para preparar desayunos. Si me preguntan dónde lo encontré, les diría que sin hacer publicidad, lo busqué por Booking, que hasta ahora me parece la aplicación más fiable para viajar. Y aquí está la prueba. Una vez instalado y venciendo la quietud de un domingo gris y solitario, comienzo a caminar para reconocer lo que será el escenario de las próximas historias de este canal. Con calma voy encontrando detalles que hacen especial a esta ciudad rumana, de la cual tal vez antes no habías oído hablar. Sé que en los próximos días Arad me mostrará más rincones, pero hoy la misión es clara: salir a conocer su corazón en una tarde que ya empieza a tornarse serena. Con solo unos pasos desde mi alojamiento aparece el primer destino obligado: la Catedral Ortodoxa de la Santísima Trinidad, uno de los edificios más imponentes de la ciudad. Desde el exterior, sus cúpulas ya despiertan fascinación, mostrando una arquitectura que mezcla tradición ortodoxa con detalles modernos. La curiosidad pudo más y decidí entrar, justo en medio de una misa. Solo me senté y observé por un instante el ambiente solemne que se vive allí. Esto es apenas un adelanto, porque este templo merece un capítulo aparte por la belleza que guarda y lo que representa para Arad. Dejando atrás la catedral, sigo caminando sin rumbo fijo. Arad se hace amigable al recorrerla a pie. Van apareciendo parques y amplios espacios verdes que definen la ciudad, atravesada por el río Mureş. Su relación con la naturaleza se percibe en bulevares arbolados como este que ahora transito, donde la calma se refleja en quienes paseamos por aquí. Quizás algunos piensen que una ciudad así no es razón suficiente para visitarla, pero como todo en la vida, hay destinos desconocidos que sorprenden al vivirlos. Arad, les aseguro, será uno de ellos. Su tranquilidad convierte la caminata en invitación. No se trata de correr para verlo todo, sino de dejarse llevar y descubrir lentamente. Los parques y espacios verdes cautivan a primera vista, y este es solo un detalle más de esta ciudad que tiene menos de 200.000 habitantes. En esta primera caminata se muestra en la quietud de un domingo, donde resalta la soledad de sus calles. Sin esperarlo demasiado, mis primeras inquietudes sobre este destino empiezan a cumplirse.
esta ruta de reconocimiento llego a una gran avenida llamada el Boulevard de la Revolución, un corredor largo y elegante. A sus lados destacan edificios antiguos como el Palacio de la Cultura y otros con fachadas barrocas, secesionistas y neoclásicas que cuentan cómo Arad fue una ciudad importante en el comercio y la cultura de esta región de Transilvania. El panorama de la Gran Avenida se extiende hasta la Plaza Abram Iancu, dedicada al abogado rumano que se opuso al levantamiento húngaro de 1848. En los alrededores aparecen más detalles arquitectónicos con edificios bajos, algunos pintados en tonos pastel que invitan a hacer una pausa, detenerse y contemplar cómo la tarde avanza lentamente. Después de la pausa en la plaza, sigo caminando por una ciudad sin prisas ni tráfico. Así encuentro por casualidad la calle peatonal Metianu, un paseo que ahora luce casi vacío, con cafés y tiendas ya cerrados a esta hora del domingo, pero que mantiene su encanto en la calma del día. Y aunque esté vacía la calle, el ambiente cambia. La calle peatonal parece festiva gracias al contraste del cielo con las luces que adornan el recorrido, casi como si fuera Navidad, aunque no lo sea. Ese brillo cálido le da un aire acogedor, perfecto para caminar sin apuros. Personalmente valoro mucho estos momentos en ciudades que parecen dormir mientras yo las descubro muy distintas a otros grandes centros urbanos que siempre están llenos de gente. A eso lo llamo el placer de deambular por espacios solitarios. Este pasaje peatonal termina en la plaza conocida como el Parque de la Antigua Catedral, un espacio amplio y despejado. Ya es de noche y el entorno parece solitario, pero aquí surge otra sorpresa para los amantes de los templos, la Iglesia Ortodoxa de la Natividad de San Juan Bautista, que también se las mostraré en otros recorridos por Arad, pero por ahora solo la contemplo como parte de este primer contacto con la ciudad. Este reconocimiento inicial por la ciudad lo he hecho sin mapas, sin guías y solo con las ganas habituales de conocer nuevos lugares. Llegué aquí movido por la curiosidad, porque Rumania es mucho más que Bucarest y Drácula. Este primer recorrido por Arad apenas abre la puerta a lo que vendrá en los próximos días. Más iglesias, más edificios, parques y sobre todo más historias que merecen ser contadas. Muchas personas de manera ocasional me preguntan si vale la pena viajar a destinos como estos, tan poco conocidos, y la respuesta está aquí, en la belleza de estos lugares invisibles al turismo masivo, donde quienes disfrutan de un turismo más calmado encuentran experiencias auténticas. La noche finalmente ha caído y de retorno al apartamento donde me estoy quedando, bajo por la avenida de la Revolución, admirando los edificios iluminados. Frente a mí aparece la imponente vista del Palacio del Ayuntamiento de la ciudad, que marca el cierre perfecto de esta caminata. Así despido este primer capítulo dedicado a Arad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido. Se vienen muchas más historias desde esta bonita ciudad rumana. Por ahora reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.